Hola, hola, bienvenidas. Buenos días a todas. Gracias por estar aquí. Ya estamos en una siguiente parte de Volver al Amor de este libro poderoso. Voy a compartirles la pantalla para empezar la lectura del día de hoy. Y hoy nos toca cambiar la mentalidad, la parte 13. Así que uno de los temas más favoritos para mí. Ok. El cambio fundamental ocurrirá cuando el pensador cambie la mentalidad. El objetivo de la práctica espiritual es la recuperación plena y solo de una cosa es preciso recuperarse, del sentimiento fracturado de uno mismo. Nadie puede convencerte de que eres una persona válida si tú no te lo crees. Si los demás actúan como si lo fueras, tú no les creerás. O bien llegarás a depender hasta tal punto de que te lo aseguren continuamente que lo único que conseguirás mediante esa dependencia será que cambien de opinión. De cualquiera de las dos maneras, tú te quedas convencido de que no eres una persona válida. El único ejercicio que se repite varias veces en el libro de los ejercicios de un curso de milagros es: soy tal como Dios me creó. El curso dice que el único problema que realmente tienes es que has olvidado quién eres. Mediante tu deseo de ver la perfección en los demás, te despiertas a tu propia perfección. Aunque a veces esto no es fácil. Cuando siento que la vieja y conocida oscuridad empieza a descender sobre mí, cuando por ejemplo un hombre hace un comentario que racionalmente reconozco que es bastante inocente, pero que me hace sentir abandonada, dejada de lado o rechazada, ya he pasado por bastantes situaciones así en mi vida como para saber que el mal no está en lo que él acaba de decir. Él no es el enemigo. El enemigo es este sentimiento que en el pasado me ha llevado a atacarlo o a defenderme hasta el punto de hacer que él sienta exactamente lo que yo siento que él siente, aunque en realidad él no lo estuviese siendo. Pero puedo optar por ver la situación de diferente manera. Esta es mi muralla. Es el punto donde debemos ser muy conscientes y llamar a Dios pidiendo un milagro. Dios amado, ayúdame por favor en esto. Aquí mismo. Ahí es donde la espada me entra en el corazón. Ahí es donde es donde la cago otra vez, donde la cago cada vez. El momento en el que el dolor es más intenso es una oportunidad maravillosa. El ego preferiría que jamás mirásemos directamente al dolor. Cuando estamos en crisis, hay una buena probabilidad de que nos descuidemos y pidamos ayuda al cielo. Al ego le gustaría que nunca estuviéramos en crisis. Él prefiere que por el fondo de nuestra vida corra un calmado río de dicha. A ver, al ego le gustaría. Él prefiere que por nuestras vidas. A ver, espérame. Él prefiere que por el fondo de nuestra vida corra un calmado río de desdicha. No tan malo como para hacernos pensar, sino serán nuestras propias opciones lo que provoca el dolor. Solo cuando el dolor está aquí tenemos la oportunidad de derrotar a Satán y expulsarlo para siempre. Marian me dijo una vez un hombre: tú sabes que puedes trabajar en este asunto con tu terapeuta.
con un curso de milagros, con tu editor, con el que das las charlas sobre relaciones humanas y con todas tus amigas. Pero nadie te dará la magnífica oportunidad que tienes de trabajar en ello contigo. Lo que quería decir, por supuesto, era que con los demás podría describir el dolor, pero con él podría sentirlo y en aquel momento, si yo no me elegía la opción pueril y narcisista de eludir la responsabilidad y abandonarlo, sino que me quedaba a afrontar el miedo y a superarlo. Se cumpliría la finalidad de la relación. Cuando llevamos nuestra oscuridad a la luz y la perdonamos, entonces podemos seguir adelante. Sanamos por medio del descubrimiento y la plegaria. La conciencia sola no nos sana. Si el análisis pudiera por sí solo sanar nuestras heridas, ya estaríamos todos sanos. Mm, valioso. Nuestra neurosis está profundamente incrustadas en nuestro psiquismo, como un tumor que envuelve a un órgano vital. El proceso del cambio milagroso es donde, uno, veo mi error o pauta negativa. Dos, pido a Dios que me libere de ello. El primer principio sin el segundo es impotente. Como dicen en Alcohólicos Anónimos, tus buenas ideas son las que te han traído aquí. Tú eres el problema, pero no la solución. El segundo principio tampoco es suficiente para cambiarnos. El Espíritu Santo no puede tomar de nosotros lo que no queremos entregarle. Él no trabaja sin nuestro consentimiento. No puede quitarnos los fallos de carácter si nosotros no queremos, porque eso sería violar nuestro libre albedrío. Nosotros escogimos esas pautas y por más equivocados que estuviéramos, cuando lo hicimos, Él no nos obligará a renunciar a ellos. Al pedir a Dios que te sane, te comprometes a dejarte sanar. Esto significa que optas por cambiar y la resistencia del ego al cambio es intensa. Quiere que pensemos que somos demasiado viejos para cambiar. Decir que estás enojado porque eres alcohólico, por ejemplo, quizá describa tu enojo, pero no lo justifica. La única ventaja de saber que estamos enojados es que puedes elegir estar de otra manera. Puedes pasarte años en terapia, pero hasta que no decidas actuar de un modo distinto, no harás más que dar vueltas en círculo. Por supuesto que te sientas raro mostrándote dulce cuando has sido áspero toda tu vida, pero eso no es excusa para no intentarlo. Un curso de milagros afirma que la manera más eficaz de enseñarle a un niño no es diciéndole, no hagas eso, sino haz eso, esto. No llegamos a la luz mediante un interminable análisis de la oscuridad. Llegamos a la luz eligiendo la luz. Luz significa comprensión y solo comprendiendo sanamos. Si el propósito de una relación es que la gente sane y la sanación solo puede producirse cuando mostramos nuestras heridas, entonces el ego nos enfrenta a un callejón sin salida. Si no me muestro tal como soy, no habrá crecimiento y sin crecimiento llegará en última instancia el aburrimiento, que es la muerte de la relación. Pero si me muestro con sinceridad, entonces quizás pareceré poco atractiva y mi pareja me dejará. El narcisismo del ego nos mantiene esperando que aparezca la persona perfecta. El Espíritu Santo sabe que la búsqueda de la perfección en los demás no es más que una cortina de humo que oculta nuestra necesidad de cultivar la perfección en nosotros mismos. Y si hubiera una persona perfecta ahí afuera, que no la hay, ¿le gustarías tú? Cuando renunciamos a la obsesión
pueril de escudriñar el planeta en busca de la persona perfecta, podemos empezar a cultivar la habilidad de tener relaciones compasivas. Dejamos de juzgar a los demás para relacionarnos con ellos. Antes que nada, reconocemos que no nos relacionamos para concentrarnos en el bien o el mal, que los demás aprenden sus lecciones, sino para aprender las nuestras. El ego se defiende del amor, no del miedo. El dolor que se siente en las relaciones puede ser perversamente cómodo, porque ya lo conocemos. Nos hemos acostumbrado a él. Una vez oía una cinta grabada por el maestro espiritual Ram Dass, en la que decía que había leído un artículo sobre un bebé maltratado a quien había separado de su madre. Mientras la asistenta social intentaba llevárselo, el niño pugnaba por seguir en los brazos de su madre. Aunque ella lo golpeaba, era la única persona que él conocía. Estaba acostumbrado a ella y quería permanecer en territorio familiar. Wow. Esta historia ejemplifica nuestra relación con nuestro propio ego. El ego es nuestro dolor, pero es lo único que conocemos y nos resistimos a abandonarlo. Wow, este párrafo está tremendo. Con frecuencia, el esfuerzo necesario para dejar atrás las pautas dolorosas es más incómodo que mantenerse dentro de ellas. Wow, es súper poderoso este párrafo. Lo veo en terapia, muchísimo, demasiado diría yo. Como es en Ecuador, dice, aunque duela y pegue, marido es, no sé cómo es el dicho. Pero sí, aquí está la explicación de muchas cosas. El ego es nuestro dolor, pero es lo único que conocemos y nos resistimos a abandonarlo. Te voy a mandar la frase ahí. Con frecuencia, el esfuerzo necesario para dejar atrás las pautas dolorosas es más incómodo que mantenerse dentro de ellas. Y el crecimiento personal también nos duele, porque nos hace sentir avergonzados y humillados al enfrentarnos a nuestra propia oscuridad. Pero el objetivo del crecimiento personal es el viaje de salida de las oscuras pautas emocionales que nos causan dolor, para encaminarnos a las que nos proporcionan paz. El libro de Psychotherapy Process and Practice, Psicoterapia, Propósito, Proceso y Práctica, afirma que en la única instancia la religión y la psicoterapia se convierten en lo mismo. Ambas representan la relación entre el pensamiento y la experiencia, y el Espíritu Santo se vale de ellas para celebrar una de las potencialidades humanas más gloriosas, nuestra capacidad de cambiar. Actualmente hay una tendencia a analizar infinitamente nuestras neurosis, usando sin embargo el análisis más bien para justificar que para sanar la herida. Pasado cierto punto, cuando ya se ha visto cómo evolucionó una pauta, mi padre era emocionalmente inaccesible o mi madre me maltrataba, y el efecto que tuvo aquello sobre nuestra personalidad. No, no sé dejar que un hombre se me aproxime, o ahora me cuesta mucho confiar en cualquier figura de autoridad.
El cambio se produce debido a una decisión de nuestra parte, la decisión de sanar, la decisión de cambiar. No es tan importante por qué me enojo o me pongo a la defensiva. Lo importante es que decida que quiero sanar y pida a Dios que me ayude. Como un actor que lee las líneas de un guión, yo puedo escoger una respuesta nueva ante la vida, una lectura nueva. Hay gente que a estas alturas clamaría negación, pero lo que estamos negando es el impostor que llevamos dentro. El hecho de que tengamos un sentimiento sincero no significa que sinceramente seamos eso. Yo no soy mi rabia. Tengo que reconocerla, sí, pero solo para ir más allá de ella. Una vez que he visto mi rabia, estoy en condiciones, como dicen en Alcohólicos Anónimos, de actuar como si fuera capaz de hacerlo de diferente manera, porque lo soy. Nuestro ego se ha inventado un personaje de ficción al que ahora consideramos como nuestra personalidad, pero la personalidad es algo que estamos creando continuamente y si lo decidimos podemos recrearla constantemente. Una vez un amigo me contó que tenía miedo de que si nos relacionábamos íntimamente uno de los dos pudiera resultar herido. Le pregunté cuál de los dos le preocupaba. Tú, me respondió. Me sentí como rechazada por si acaso. Me enojé y se lo dije. A eso me refiero, contestó. Es evidente que te tomas las cosas tan a pecho que no creo que pudiera aguantártelo mucho tiempo. Me di cuenta de que ese era un momento que había repetido de diversas maneras con diferentes personas. Y muchas veces había pedido sanación de aquello. Estaba abierta y le pregunté, dime sinceramente, cómo podría haberlo hecho de otra manera? ¿Qué otra cosa podría haberte dicho? Podrías haberte limitado a sonreír y decirme, pues mira, que eres creído. Su respuesta me entusiasmó, me sentí como una ilusionada actriz trabajando con un gran director. Oh, es estupendo, le dije. Demos marcha atrás y vamos a hacer una vez más esa escena. Vuelve a decir lo que dijiste. Marianne, tengo la sensación de que si llegáramos a intimar realmente, uno de los dos resultaría herido. ¿Por cuál de nosotros tienes miedo? Pregunté. Por ti. Lo miré y sonreí. Pues mira que eres creído. Él se sonrió y yo grité de entusiasmo. Aquello había sido una completa revelación, una auténtica autorización, una reprogramación de mi ordenador emocional en un sector en donde inconscientemente yo había recurrido siempre a una pauta de respuesta impracticable. Ahora acababa de abrir un nuevo canal, un nuevo conjunto de posibilidades. Inicialmente había escogido el camino del enojo, ahora escogía el del amor. No tenía por qué ser el animal herido. Podía optar por identificarme con mi propia fuerza, que en realidad para mí era el papel más fácil de representar. Podía permitirme ver a los demás por mediación de una naturaleza generosa y confiada. Mi hermano no estaba aquí para atacarme, sino para amarme. Confiar en ello y devolverle amor era por completo cosa mía. Al aceptar la expiación, la corrección de nuestras percepciones, se nos devuelve a lo que realmente somos. Nuestro verdadero ser de puro amor es indestructible. Todos los espejismos se disparan, aunque haya experiencias como los traumas de la niñez
que pueden desviarnos de nuestra verdadera naturaleza, el Espíritu Santo nos guarda la verdad en depósito hasta que decidimos volver. 14. Adelaida. Está cerrado tu micrófono. Ya. La práctica del perdón. El perdón es la única respuesta cuerda. Para el ego, el amor es un crimen. El ego intenta convencernos de que perdonar es algo peligroso que lleva consigo un sacrificio injusto por nuestra parte. Insiste en que el perdón nos convertirá en el archivo expiatorio, en el chivo expiatorio de otras personas. Para el ego, el amor es debilidad. Para el Espíritu Santo, el amor es fuerza. Hace años, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, yo salía con un hombre. La ceremonia inaugural iba a ser una maravillosa representación teatral y era muy difícil conseguir entradas. Como trabajaba para una cadena de televisión, a Mike le dieron en el último momento un pase para entrar. Yo estaba entusiasmada por él. En la ciudad todo el mundo sabía que iba a ser un gran acontecimiento. Decidimos que yo vería la ceremonia por televisión y que después nos encontraríamos. Al término de la emisión empecé a vestirme, imaginándome que podía pasar una hora o más hasta que tuviera noticias de él, ya que el tráfico en los alrededores del estadio no podía menos que ser un caos. Pasó una hora y después otra. Bueno, trabaja para la televisión, me dije, así que probablemente haya algún inconveniente. Pasó otra hora y otra más. Llegó y pasó la medianoche. Me desvestí y me quité el maquillaje. Se hicieron las 2 y después las 3. A veces me quedaba dormida, otras seguía acostada en la oscuridad mirando fijamente el techo. A veces me ponía morada de furia y otras me asustaba por la posibilidad de que se estuviera muriendo en alguna zanja. Llamé a su casa, no hubo respuesta. Volví a llamar, tampoco hubo respuesta. Finalmente, tras casi no haber dormido, llamé alrededor de las 6 de la mañana y él cogió el teléfono. Diga, Mike. Mike, pregunté, soy Marianne. Ah, hola, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Ayer teníamos que vernos. ¿Te olvidaste? Ah, carajo, dijo. Es que no me di cuenta y el tiempo fue pasando. No sé qué dije para colgar, pero sé cómo me sentía. Y no era ninguna maravilla. Me habían dejado plantada. Y yo sentía ese tipo de golpe a mi autoestima que se siente en las tripas y le llena a uno las venas de una especie de tinta negra emocional. Aturdida, no sé cómo terminé por dormirme. Cuando me desperté, veía la situación de manera muy distinta. Estaba seguro de que él se despertaría lamentando la forma en que había actuado. En cualquier momento aparecía en mi puerta con una docena de rosas y me diría, hola nena, ¿puedo llevarte a comer algo? Y mi guión mental incluía un generoso, por supuesto, cariño, melodiosamente articulado. El problema es que no vino y no solo eso, sino que tampoco llamó. Yo estaba en una zona de penumbra. ¿Qué diría de una cosa así un curso de milagros? Sabía que necesitaba un milagro, pero lo único que se me ocurría eran dos maneras posibles de tratar el asunto. Las dos
Las había intentado antes en situaciones similares y ninguna de ellas me había gustado ni había hecho que cualquiera lo que consiguiera lo que quería. Mi primera opción era enojarme mucho y asegurarme de que se enterara. ¿Quién te crees que eres para tratarme de esa manera, hijo de puta? El problema con esa opción era que invalidaría completamente mi posición. Marianne es muy buena chica, pero tiene un genio insoportable. Se pone histérica cuando las cosas no son como ella quiere. La otra opción que podía imaginarme era perdonarlo y dejar las cosas como estaban, pero tampoco me satisfacía. No tiene importancia que me hayas plantado. Mike, está bien, no me preocupa. Yo podía entender el amor incondicional, pero no los compromisos románticos incondicionales. No sabía qué hacer y pedí un milagro. Consideré la posibilidad de otra posibilidad. Dejé la situación a cargo de Dios y recordé que yo no necesitaba hacer nada. Desde el punto de vista del curso, de lo primero que me tenía que ocupar era de mi propio juicio. Mientras yo no estuviera en paz, mi comportamiento reflejaría la energía de mi conflicto. Un comportamiento conflictivo no puede dar paz, solo produce más conflicto. Primero tenía que ocuparme de mis propias percepciones. Lo demás ya vendría luego. Entonces me inventé un ejercicio. Repetiría constantemente en voz alta cuando pudiera y en silencio cuando hubiera alguien presente. Te perdono, Mike, y te dejo en manos del Espíritu Santo. Te perdono, Mike, y te dejo en manos del Espíritu Santo. Te perdono, Mike, y te dejo en manos del Espíritu Santo. Como Mike no llamó al día siguiente de nuestra conversación telefónica matutina, ni tampoco al otro, ni al que lo siguió, tuve que esforzarme por disipar muchísimos sentimientos negativos. Mi salmodia de perdón, una especie de mantra o afirmación repetida de sabiduría espiritual, funcionó como un bálsamo sanador de mi torbellino emocional. Me salvó de la tentación de concentrarme en el comportamiento de Mike y me mantuvo, en cambio, centrada me mantuvo, en cambio, centrada en mis propios sentimientos. Mi objetivo era la paz interior y yo sabía que no podría tenerla mientras siguiera percibiendo a Mike como culpable. Tardó 2 semanas en llamar. Mm. La repetición constante de la afirmación, te perdono, Mike, y te dejo en manos del Espíritu Santo. Esa disposición a perdonar a alguien había actuado en mi cerebro como una placentera droga. No me importaba si volvía a tener noticias de él o no. Y un día en mi casa suena el teléfono y oigo la voz familiar de Mike. Marianne, antes de poder siquiera pensarlo conscientemente, el pecho se me llenó de un cálido sentimiento de amor. Mike, hola, qué bueno tener noticias tuyas. Y realmente lo sentía así. Me parecía estupendo oír su voz. Era increíble que dijera eso. No sé si le contesté que yo también lo había echado de menos. Resultaba tan absurdo que probablemente no le dije nada, pero esto sí lo recuerdo. Me preguntó cuándo podíamos vernos. ¿A ti? ¿Cuándo te gustaría? Le pregunté. ¿Qué te parece esta noche? En aquel momento me salieron de la boca palabras que me sorprendieron tanto como debieron de sorprenderle a él. Con mucho amor y bondad le dije, Mike, te aprecio de verdad y eso no va a cambiar. Sigo siendo tu amiga, pase lo que pase. Pero cuando se trata de estar en pareja, no parece que bailemos la misma danza. Si alguna vez quieres que almorcemos juntos, llámame. Pero en cuanto a lo demás, se acabó. Los dos murmuramos un par de cortesías más y cortamos la comunicación. Me quedé preocupada porque había rechazado a un hermano, pero inmediatamente después vi proyectada en medio del cielo una imagen interna de montones de botellas de champán
cuyos corchos saltaban alegremente. No había rechazado a un hermano, simplemente me había aceptado a mí misma de otra manera, completamente nueva. Él había tenido su premio, una lección aprendida y una amistad, si la quería, y yo el mío. El perdón no me había convertido en un chivo expiatorio. Me había enseñado a ser dueña de mí, sí, y de mí no, sin enojo, con dignidad y amor. Listo, hermoso. A ver, Laurita, punto 15. Comunicarse con amor. La comunicación une, el ataque separa. El Espíritu Santo acepta incondicionalmente a la gente. Para el ego, esto es escandaloso, porque el amor incondicional es su muerte. ¿Cómo crecerá la gente si todos andamos por el mundo aceptándonos los unos a los otros tal como somos? Aceptar a los demás tal como son tiene el efecto milagroso de que los ayuda a mejorar. La aceptación no inhibe el crecimiento, sino que más bien lo favorece. La gente que siempre nos dice que es lo que tenemos de malo no nos ayuda. Al contrario, nos paraliza, llenándonos de vergüenza y culpa. Las personas que nos aceptan nos ayudan a sentirnos bien con nosotros mismos, a relajarnos, a encontrar nuestro camino. Aceptar a los demás no significa que nos hagamos una sugerencia constructiva, pero como pasa con todo, el problema no radica tanto en nuestro comportamiento como en la energía que lo mueve. Si critico a una persona para cambiarla, lo que está hablando es mi ego. Pero si pido a Dios que me sane de mi tendencia a juzgar y después todavía me siento movida a comunicar algo, lo haré con amor y no con miedo. No me moverá la energía del ataque, sino la del apoyo. Con el cambio de conducta no basta. Cubrir un ataque con un baño de azúcar, disfrazarlo con un tono de voz dulce o expresarlo en jerga terapéutica no es un milagro. Un milagro es un cambio auténtico del miedo al amor. Si hablamos desde el ego, movilizaremos el ego de los demás. Si hablamos desde el Espíritu Santo, movilizaremos su amor. Un hermano que está equivocado afirma el curso, requiere enseñanzas, no ataques. La sección siguiente del curso de una poderosa guía para practicar en las relaciones una comunicación con la disposición anímica correcta. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón porque es un hijo de Dios. Los milagros se crean en un ámbito invisible. El Espíritu Santo perfecciona nuestro estilo. Nos enseña a comunicarnos con amor en lugar de atacar. Con frecuencia la gente dice, bueno, yo les hablé, realmente me comuniqué, pero la comunicación es una calle en dos direcciones. Solo se produce si una persona habla y la otra la escucha. Todos hemos participado en conversaciones en que dos personas hablan sin que ninguna de ellas escuche nada de lo que dice la otra. También hemos tenido la experiencia
de entendernos perfectamente con otra persona sin decir nada. Para comunicarnos de verdad debemos asumir la responsabilidad del espacio del corazón que existe entre nosotros y el otro. Ese espacio del corazón o su ausencia es lo que determinará si la comunicación es milagrosa o atemorizante. A veces, evidentemente, eso significa mantener la boca cerrada. El silencio puede ser una poderosa comunicación de amor. Ha habido veces en que yo estaba equivocada y sabía que lo estaba, y sabía que ellos sabían que estaba equivocada, y los amaba por tener la amabilidad de no decir nada. Eso me daba ocasión de recuperarme con dignidad. Cuando hablamos, la clave de la comunicación no está en lo que decimos, sino en la actitud subyacente a lo que decimos. Como no hay más que una mente, todos, todos estamos en una continua comunicación telepática. A cada momento optamos por unir o separar, y la persona con quien hablamos siente lo que hemos escogido, sean cuales fueran nuestras palabras. La opción de unir es la clave de la comunicación, porque es la clave de la comunicación. Lo que importa es una comunicación, no es buscar nuestro objetivo, sino encontrar un terreno puro de ser a partir del cual construir nuestro mensaje. No intentamos unirnos por mediación de nuestras palabras, aceptamos la idea de que antes de hablar ya estamos unidos con la otra persona. Esta aceptación en sí misma ya es un verdadero milagro. El Maestro de Dios es un instrumento de la intuición delicadamente afinado. Un curso de milagros dice que primero y por encima de todo hemos de escuchar a nuestro hermano. Si después tenemos que hablar, él nos lo hará saber. Jesús envió una vez a sus discípulos al campo y les dijo que enseñaran el Evangelio. ¿Qué hemos de decir?, le preguntaron. Y la respuesta de Jesús fue: os lo diré cuando hayáis llegado allí. No tratemos de prever lo que tendremos que decir a un hermano. Lo único que debemos hacer es pedir al Espíritu Santo que purifique nuestra percepción de la otra persona desde ese lugar interior, y solo desde ese lugar encontraremos el poder de las palabras y el poder del silencio que trae la paz de Dios. Hermoso. Muy bien, señoritas. Vamos con Isabel, el compromiso. Y de ahí Hola, vamos con Janice. hola, buenos días. Y ahí terminamos, chicas. Ok. El compromiso. A quienes Dios ha unido como uno, el ego no los puede desunir. Un curso de milagros dice que debemos tener un compromiso total con todas nuestras relaciones y que las personas implicadas jamás competirán entre sí. El compromiso es una relación. El compromiso en una relación significa que se dé un proceso de comprensión y perdón recíprocos. Por más conversaciones que nos exijan y por más incómodas que éstas puedan ser. Cuando nos separamos físicamente de alguien, eso no significa que nuestra relación con esa persona haya acabado. Las relaciones son eternas. La separación es otro capítulo de la relación. Con frecuencia, liberarse de la vieja forma de la relación se convierte en una lección de amor puro, mucho más profunda que cualquiera que se pudiera haber aprendido en caso de que las dos personas hubieran seguido juntas. Al final de algunas de mis relaciones he sentido por mi pareja un amor mucho más profundo que en ningún momento anterior. He descubierto que en ese momento el Espíritu Santo suele quitar todos los frenos, simplemente porque necesitamos de todo nuestro amor para dejar que alguien se vaya. Te amo tanto que puedo dejarte en libertad de estar donde quieras estar, de ir a donde quieras ir.
Este momento no es el final de una relación, es la realización última del propósito de cualquier relación, que encontremos el significado del amor puro. A veces, la lección que hay que aprender en una relación es cómo continuar y hacer que las cosas funcionen. Otras veces, lo que hay que aprender es cómo salir de una situación que no sirve. Nadie puede determinar en nombre de otra persona qué principio es válido en qué circunstancia. En última instancia, es nuestra conexión con el Espíritu Santo, la guía de nuestra propia intuición. Lo único que puede conducirnos al supremo despliegue de los acontecimientos mediante la comprensión más profunda. Nunca abandones a una persona cuando te estás yendo. He dicho en muchas conferencias. ¿Qué significa esto? Significa que es importante honrar la naturaleza eterna de las relaciones. Cuando las relaciones cambian de forma, su contenido no tiene por qué disminuir. El ego dice, mira, esto se acabó, no ha funcionado, ya no nos sentimos bien juntos. Lo pasado ya pasó. Ahora estoy con otra persona. Él o la ex se convierte en un ciudadano de segunda. Con frecuencia la nueva pareja se siente con el derecho de decir, ¿por qué hablas de él o de ella? Somos nosotros quienes estamos juntos ahora. Pobre de la persona que no apoya el proceso de sanación entre un hombre o una mujer y su anterior pareja. En última instancia terminará descubriendo que su amante la tratará a ella exactamente tal como trató a su pareja anterior. Sentimos celos, la necesidad de aferrarnos a lo que tenemos, porque en este ámbito, como en todos los demás, el ego nos dice que la cantidad de amor que hay es limitada, que el bien de los demás nos priva del nuestro. El ego cree que los recursos son finitos, pero el amor es infinito. Siempre que se añade amor a cualquier parte del sistema, el amor aumenta en cada una de las partes. El amor, perdón, el amor no origina otra cosa que más amor. Si mi marido o mi amante ha sanado todas sus relaciones pasadas, ello aumenta su capacidad de amarme desde una posición sana y eterna. La última mujer que hubo en su vida no es mi competidora, sino mi hermana. Hacía poco tiempo que salía con un hombre cuando vino una vez a casa a cenar. Mientras preparaba la cena, le pregunté qué había hecho durante el día y me contó que había... ¿Qué? Espérame un Y, momento. y me contó que había estado trabajando en un guión con su última pareja, que seguía colaborando con él profesionalmente. Al final habían tenido una conversación bastante engorrosa sobre su relación. Ella continuaba sintiéndose dolida, le costaba desprenderse, la historia que todos conocemos. Le pregunté cómo la había dejado después de esa conversación y me dijo que estaba bastante alterada. Dejé lo que estaba preparando, lo miré a los ojos y le dije, ve a llamarla. La idea de que esa mujer estuviera en algún lugar de la ciudad sumida en una angustia horrible mientras nosotros nos deleitábamos en un encuentro romántico se me hacía difícil de sobrellevar. Yo sabía lo que era eso. Habría sido una total falta de ética por mi parte no brindar el menor apoyo a sus sentimientos. ¿No te molesta?, me preguntó. En absoluto, la cena puede esperar. Nuestras necesidades no son algo aparte. Si contribuimos al dolor de otra persona, esto será un recuerdo que siempre volverá para acosarnos. Si hacemos lo que podemos por ayudarla, siempre habrá alguien que haga lo mismo por nosotros. No basta con sentarse ociosamente mientras los demás sufren.
usando como excusa, usando como excusa para esa actitud egoísta frases como no es mi responsabilidad o meterme en el asunto sería entrar en una situación de codependencia. No tuve la intención de herirte, me dijo una vez una mujer, después de una situación en la que yo me había sentido traicionada. Pero tampoco intentaste amarme, le respondí. El amor no es neutral, requiere una toma de posición. Es asumir el compromiso de tratar de conseguir la paz para todos los que intervienen en una situación. Janice. La fe en las relaciones. La fe es el reconocimiento de la unión. Con frecuencia echamos de menos a una persona porque en un ámbito invisible e intangible todavía seguimos comunicados con ella, aún estamos conectados, esperando que la situación se resuelva. Estás neurótico, nos dirá la gente, ya es hora de desprenderte. Pero hubo una época en que los viudos llevaban luto durante un año. El duelo se entendía, se reconocía, se lo validaba. No es neurótico estar de duelo por una relación. Lo neurótico es no estarlo. En algún nivel, por más disociado de nuestros sentimientos que podamos estar, toda relación nos aporta esperanza. La esperanza de que pueda ser un lugar seguro, un puerto, un descanso, después de todos nuestros combates. Cuando una relación no funciona, por la razón que fuere, nuestra desilusión es natural. Cada encuentro intenso representa una conexión kármica, profunda y complicada. Una relación que se acaba es algo muy semejante a una muerte y en muchos casos la tristeza es mayor aún. Cuando alguien muere con frecuencia, ha habido una comprensión y una comprensión que no se produce cuando las dos personas están vivas, pero se han separado sin que ello implique una elevación de la conciencia. Quizás el ser que amamos esté ahora simplemente en otro barrio de la ciudad, conviviendo con otra persona. Y sin embargo, la distancia que nos separa es la de un universo, porque la resolución que tanto necesitamos no se ha producido. No hay que fingir que esto no es como un cuchillo clavado en el corazón, porque lo es. Y no hay nada que hacer, como no sea llorar, porque las lágrimas brotan como la sangre de una herida. Ahora es el momento de la fe. Dejémonos ablandar por nuestras lágrimas. Cuando los cuchillos emocionales atraviesan el corazón, se desmoronan murallas que, para empezar, no tenían por qué estar allí. Entonces podemos aprender. Podemos aprender lo que es ficticio y lo que es real. Podemos aprender que no hay que confiar en ídolos y podemos aprender que hay un amor que nunca jamás desaparece. En las relaciones se dan muchos conflictos que ponen a prueba nuestra fe. Uno de ellos es la traición. Se trata de una palabra que en realidad no entendemos si nadie nos ha traicionado. El dolor es muchísimo más intenso cuando es un amigo quien esgrime el cuchillo. En el curso, Jesús dice que, aunque de acuerdo con el pensamiento del mundo fue traicionado, él optó por no percibirlo de ese modo. Dicho de otra manera, él sabía que en realidad no lo podían traicionar, porque lo que no es amor no es real. Wow. Entonces, Jesucristo. Wow, qué poderoso. entonces, cuando nos atacan, cuando la medicina es tan amarga que necesitamos recurrir a todas nuestras fuerzas para no desplomarnos, cuando la tomamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Dónde está nuestro consuelo? Alguien me dijo una vez que el pavo real fabrica sus plumas comiendo espinas. Hermosa imagen.
Las cosas duras y ásperas que tenemos que digerir pueden contribuir a nuestra belleza, pero no siempre. Solo cuando nos abrimos lo suficiente para realmente asimilar el horror, por extraño que parezca, la resistencia y la defensa solo hacen más real el error y aumentan nuestro dolor. Si Jesús hubiera vociferado desde la cruz, os odio a todos, la historia habría sido completamente diferente. No habría habido resurrección. Lo que creó el espacio para su triunfo fue su indefensión, su aferrarse al amor, a pensar de lo que le estaban haciendo. Se puede destruir el cuerpo, pero no la verdad. Si se le dan los 3 días simbólicos, la verdad siempre se reafirmará. Los 3 días representan el tiempo que se necesita entre la crucifixión y la resurrección, entre una respuesta del corazón abierto ante el dolor y la vivencia del renacimiento que siempre le seguirá. ¿Cuántas veces me he dicho y he dicho a otros, no son más que los 3 días? Aguanta, aguanta. Cuando nuestros amigos se han vuelto en contra nuestra o cuando nos han estafado o mentido, es muy fuerte la tentación de defenderse, de devolver el ataque. Pero el curso afirma que en nuestra indefensión radica nuestra seguridad. Se trata de una instancia más en la que nuestro poder procede de decir, me haré a un lado y dejaré que Él me guíe. El Cristo interior puede afrontar cualquier ataque porque el desamor no le afecta. Lo único que puede hacer que el miedo nos afecte es nuestra convicción de que no nos afectará. Defendernos es una manera de coincidir con el ataque en el poder de su... No, perdón. Es una manera de coincidir con el atacante en el poder de su ataque y con ello lo volvemos real en nuestra experiencia. Necesitamos un gran coraje y mucha fuerza personal para aferrarnos a nuestro centro en momentos en que nos sentimos muy heridos. Necesitamos sabiduría para entender que nuestra reactividad no hace más que atizar las llamas de la falsa tragedia. El amor crea a nuestro alrededor un escudo místico que nos protege del caos. Cuando estamos en medio de la pérdida, de la traición o de cualquier otro tipo de crisis, hay poder en las palabras. Aquíétate y sabe que yo soy. Nunca se puede destruir la verdad. Solo en el tiempo se producen pérdidas, afirma el curso, y el tiempo no existe. Ay, Jesucristo, poderosísimo, ¿no? Sí, mucho. Ay, no. Nunca se puede destruir la verdad. Mañana vamos a ver el matrimonio. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les quedó el ojo? Pero es fascinante. Este libro es de verdad, pero ya les digo, yo lo leí hace un año y tengo un montón, o sea, cuando lo leí me quedé súper increíble y tengo un montón de anotaciones, pero ahora son millón más. Bueno, ¿quieres comentar algo, Laurita? Wow, qué hermoso, de verdad que hasta me dio ganas de llorar. Ay, me tocó varias veces, me tocó. Laurita, ¿quieres decir algo o se te quedó tu mano alzada? Muy bien, Se me quedó mi mano entonces, alzada, perdón. ya, ok. El tema de las relaciones es un tema súper, súper profundo, poderoso. Bueno, hoy día arrancamos con la parte de cambiar la mentalidad y wow, esto es maravilloso entender que
Soy tal como Dios me creó. Soy tal como Dios me creó. Justo ayer estamos en el entrenamiento de maestría y estábamos hablando de la naturaleza verdadera. Y esta es la naturaleza verdadera, como todo se alinea, ¿no? Las que están conmigo en maestría, como todo se alinea. Entonces, soy tal como Dios me creó, o sea, Dios no se puede equivocar, Dios no tiene errores. El diseño que puso en mí es perfecto, ¿sí? Entonces, es muy valioso entender que todo lo que habita en mi mente, que me aleja de esa de esa perfección, es lo que yo he añadido. Entonces, una de nuestras plegarias es, soy tal como Dios me creó, soy tal como Dios me creó. Acepto eso, acepto que soy tal como Dios me creó y me recuerdo a mí misma de que Dios no comete errores, que Dios sabe lo que hace y, y reconozco, esta palabra es muy poderosa, ¿sí? Y me reconozco así. Reconocer se escribe de derecha a izquierda y de izquierda a derecha igual. Porque tenemos que ser tan válidas, tan despiertas para reconocer nuestros aspectos positivos y también reconocer los aspectos que debemos mejorar. A veces estamos encasilladas, como decía hoy el libro, solo en la oscuridad, solo en nuestros defectos, solo en lo mal que lo hacemos. Y somos incapaces de reconocer lo bueno que hacemos. Entonces hay un desbalance. Y no es yéndonos por la oscuridad que vamos a encontrar más luz, es todo lo opuesto. Porque donde está nuestro enfoque va nuestra energía. Donde está nuestra atención, eso crece. Entonces es tan poderoso centrarme en que soy tal como Dios me creó y amar, adentrarnos a esa energía, ¿sí? Reconocer al Creador como el Todopoderoso, el dueño del universo, el que todo lo hizo tan perfecto, porque si observamos la naturaleza, es tan perfecto, o sea, dentro de nosotras hay un montón de cosas pasando en este instante y no somos conscientes de ello, ¿sí? Que nos mantienen vivas. Entonces son cosas tan minúsculas que funcionan a la perfección. Y, y yo una vez estuve en una sesión de Cábala que me gustó tanto porque me recuerdo que me explicaron como que todo era una sesión uno a uno. Yo terminé llorando. Y me explicaron como todo lo que sucedió y cómo Dios nos dio libre albedrío, ¿sí? Cómo Dios nos dio libre albedrío. Y o sea, imagínate al Todopoderoso confiando en su obra completamente para darnos libre albedrío. Y ayer en la maestría, en el entrenamiento que estoy dando de 30 días, aún se pueden unir si alguna quiere. Él nos dio libre albedrío, nos dejó libres de expresar y de expandir su creación, ¿sí? Y confió en que lo vamos a hacer bien. Porque si no, nos hubiese hecho unos robots. Por ejemplo, los ángeles también los hizo con libre albedrío, pero los ángeles dieron su libre albedrío a Dios cuando pasó esto del ángel más bello, ¿sí? Los ángeles dijeron, no, ya no queremos nosotros esto del libre albedrío, mejor somos tu voz, ¿sí? Los ángeles, eh, todo este mundo dio su libre albedrío, ¿sí? Pero Él a nosotros nos hizo con libre albedrío y confió en nosotros y sabe que lo vamos a hacer bien. Aunque nos confundamos un rato, pero lo vamos a hacer bien. Entonces yo lloraba en esa sesión porque yo decía, wow, es increíble que Él confiara en su obra, que Él confiara en su obra maestra, porque nosotros somos
la más grande creación de Dios, ¿sí? Somos sus hijos amados. O sea, Él se regocija en nosotros. Entonces yo ayer compartiendo este audio en maestría de la naturaleza verdadera, eh, Dios nos creó y a través de nosotros Dios se expresa y se expande y se expande y va siendo más de Él. Por eso es infinito e ilimitado, no se puede medir, ¿sí? Y cuando nosotros nos negamos a utilizar nuestros dones y talentos, cuando nosotros nos negamos a dar, estás condicionando esa expansión de Dios a través de ti. Por eso yo me dedico a esto en el Círculo Hielo, ¿sí? De apoyar a las mujeres a que brillen, a que vayan, den su mensaje, crezcan, se aventuren, quiten esas barreras que han puesto esos límites y vayan más allá, a lo desconocido, a lo que no se sabe, y que se sorprendan de los regalos de eso, ¿sí? Porque con ello estamos siendo súper valientes para revelar más de la expresión de Dios en nuestro mundo. Entonces es súper bonito entender que soy tal como Dios me creó y soy amor y todo lo que no se sienta como amor es una petición de amor. Entonces la mente, viene esa sanidad de la mente, ¿sí? Esa sanidad de la mente en donde comenzamos a limpiar nuestra mente de todas esas concepciones que nos mantienen heridos, que nos mantienen en sufrimiento. Ayer escuchaba una clase acerca de la alegría. Oh, wow, me identifiqué tanto. Entonces, sanamos por medio del descubrimiento y la plegaria. Yo requiero hacer este autoanálisis, este autodescubrirme, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, nuestras heridas, ¿sí? Y nuestra neurosis, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros producir ese cambio milagroso? Y dice aquí en el libro el día de hoy, primero veo mi error, conozco, identifico la causa negativa, puedo darme cuenta dónde es que estoy cayendo siempre o cuáles son los pensamientos que más se repiten en mi vida diario. Cuando me pillo, ay, estoy pensando que no tengo dinero. Ay, estoy pensando que fulanita es mala persona. Ay, estoy pensando que va a pasar algo malo. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos recurrentes que están acechando la perfección que Dios creó? Y comienzo a registrarlos, comienzo a apuntarlos, comienzo a reemplazarlos. Y miren el segundo paso. El primer paso es nuestro, aceptar que hay algo que no es como Dios me creó. Ese pensamiento, ese mal hábito, esa mala forma de hablar, esa mala forma de actuar, etc. Y luego pido a Dios que me libere de ello, porque sola no puedo. Entonces le pido a Dios que me libere de ello y el Espíritu Santo actúa en esa limpieza. Entonces, lo primero es ser muy honestas con nosotros mismos para poder hacer para poder hacer ese cambio milagroso, ¿sí? Entonces dice aquí, el ego se defiende del amor, no del miedo. El ego se defiende del amor. Es que el ego es opuesto al amor. Requerimos entender que el ego es el juguetito que nos mandaron aquí a la vida para que nos haga divertido este viaje. Si no fuera muy aburrido, ¿sí? Dice en 1 de Corintios 1:31, el que quiera presumir de algo, que presuma de lo que ha hecho el Señor. Ajá.
Entonces dice, el narcisismo del ego nos mantiene esperando que aparezca una persona perfecta. El Espíritu Santo sabe que la búsqueda de la perfección en los demás no es más que una cortina de humo que oculta nuestra necesidad de cultivar la perfección en nosotros mismos. Esto nos pasa todos los días a todas las personas de Dios, definitivamente. A todos nos pasa que conocemos una persona, incluso ayer a mí me pasaba eso, ¿no? Que tenía una sesión y al final no se pudo dar la sesión de mi sesión de astrología, algo falló en la hora de nacimiento, ¿sí? Yo le había dicho 6:30 y él había puesto 6 p.m. Entonces, en la carta natal, la carta astrológica, la hora cambia totalmente tu personalidad. Entonces no pude tener la sesión porque se había equivocado en eso. Entonces, por citarles este ejemplo, ¿no? Entonces yo a esta persona la tenía en pedestal así, ¿sí? Y de repente pasa eso y ¡chin! Ya me dio rabia, ¿no? Ya me dio rabia, yo, ay, tan ilusionada que estaba, pero después dije, todo es perfecto, tal vez fueron mis expectativas, bueno, ya hice toda mi limpieza, ¿no? Pero esto lo hacemos todo el tiempo, o sea, queremos que las personas sean perfectas y cuidado vayan a fallar, porque entonces se nos caen del pedestal. Y aquí dice en esta frase que lo único que se muestra allí es nuestra necesidad de cultivar el volver a nuestra perfección natural en Dios, donde solo seamos amor, paz, ¿sí? Y por eso es que se muestra así, para que nos demos cuenta que a veces estamos más juzgando que amando, más juzgando que amando. Dice, cultivar la habilidad de tener relaciones compasivas. El ego es nuestro dolor, pero es lo único que conocemos y nos resistimos a abandonarlo. Miren el ejemplo que hace ella en el libro del niño que estaba con la mamá, que le pegaba y lo maltrataba y lo querían apartar de la mamá y el niño no quería apartarse. Sí, eso es como la mujer que es maltratada por su esposo y es lo único que conoce y ahí se queda. Sí, y aquí es muy importante, ¿no? Porque pues todo lo que tienes fuera de ti no es independiente de ti, ¿sí? Todo lo que tienes fuera de ti no es independiente de ti. Todo lo que tienes fuera de ti no es independiente de ti. De alguna manera te corresponde, ¿sí? Si yo tengo un esposo agresivo, puede ser que tengo memorias de mi padre que era agradecido, que era agresivo. Entonces como que se repiten los patrones. O puedo tener en un opuesto, puedo tener un esposo súper tranquilo y mega amoroso, ¿sí? Porque busqué lo opuesto. Las experiencias nos ayudan a elegir. Entonces es muy valioso entender que a veces, aunque nos duela, seguimos con esa persona en esa situación. A mí me pasa en hábitos que yo requiero corregir, pero es que está muy rica la Pepsi-Cola heladita. Y aunque luego me sienta de la patada, me la trago, ¿sí? Y no vean cuánto tiempo está atrás de eso. O tomarme una copa de vino, una margarita, una cervecita en la playa bien helada. Y aunque después me sienta de la patada por todas las cosas, porque principalmente no combina, ¿sí? Con el proceso que yo estoy llevando. Segundamente, segundamente y malamente, me hace daño, me hace daño. O sea, siento que mi cuerpo así, como que todas las células dicen, no, 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 pero mi ego es más fuerte.
Es como que la voz del ego te dice, pero qué rica que está la cervecita helada de la playa, ¿sí? Entonces, aunque nos duela y sabemos que no es por ahí, sí, una michelada bien rica, ¿no? Y, y nada, ¿sí? No, esta naturaleza perversa del ego, eso nos hace débiles a nuestro dominio propio. Y en esas pequeñas cosas es donde nosotros tenemos que lograr triunfar. Así que es muy importante, esto a mí me caló así en lo más profundo porque dice, el ego es nuestro dolor, pero lo único que conocemos y nos resistimos a abandonarlo. Con frecuencia es el esfuerzo necesario para dejar atrás las pautas dolorosas. Es más incómodo que mantenerse dentro de ellas. ¿Sí? Entonces, a veces lo conocido, elegimos lo conocido, la rutina, la zona de confort, lo repetitivo, es más fácil, ¿sí? También es parte de la función de la mente, como tenernos ahí encasilladas en el mismo lugar para no... Porque un cambio necesita el doble de energía. Cuando nosotros vamos a realizar un cambio en nuestra vida, ¿sí? Requerimos el doble de energía. Entonces la mente dice, no, 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 tú no vas a cambiar. Discúlpame, pero tú te quedas donde estás. No me vas a alborotar el kiosco, ¿sí? Se necesita el doble de la energía, por eso hay que hacer ejercicio, hay que meditar, hay que hacer cosas que generen esa energía extra para poder realizar un cambio contundente en nuestras vidas. ¿Qué quisieran comentar, chicas? Cuéntenmelo todo. Ay, no, sí. La práctica del perdón, también muy maravillosa la práctica del perdón. A ver qué más yo señalé por aquí que me llegó. Esto me llegó también bastante. Si critico a una persona para cambiarla, lo que está hablando es mi ego. Pero si pido a Dios que me sane de mi tendencia a juzgar y después todavía me siento movida a comunicar algo, lo haré con amor y no con miedo. No me moverá la energía del ataque, sino la del apoyo. Con el cambio de conducta no basta. Cubrir un ataque con un baño de azúcar, disfrazado con un tono de voz dulce, o expresarlo en jerga terapéutica no es un milagro. Un milagro es un cambio auténtico del miedo al amor. Si hablamos desde el ego, movilizaremos al ego de los demás. Miren eso. Por eso cada vez que vayamos a hacer algo, hay que pedir, Señor, Señor, por favor, que sea mi luz hablando, que seas tú hablando a través de mí. Cuando voy a tener una conversación difícil o cuando voy a tener, no sé, una terapia o cuando voy a hablar con alguien, es que sea mi luz y no mi ego, que sea mi esencia y no mi ego, porque si yo voy desde mi ego levanta los egos de las demás personas, así, los activa. Entonces ahí es una guerra de egos, ¿no? ¿Han escuchado la guerra de los egos? Y es muy fácil detectar cuando es la guerra de los egos. Tú hablas y la otra persona está desesperada por contestar. No escucha para comprender, escucha para contestar. Porque se siente dolido, se siente herido, ¿sí? Dice aquí una frase poderosa. El silencio puede ser una poderosa comunicación de amor. Pero yo tengo algo que decir. Yo tengo algo que decir. Siempre tengo algo que decir. Yo debo de decir que esto es una frase muy poderosa, pero tiene una fina línea en donde hay muchas personas que utilizan el silencio para reprimirse,
Es decir, no consideran valiosos sus aportes o su punto de vista y mejor se callan. Ahí no es, ¿sí? Es una fina línea. Por supuesto que el silencio puede ser una poderosa comunicación de amor, ¿sí? Pero no es para huir. Requieres poner la intención correcta. Por ejemplo, digamos, estoy aquí hablando con alguien y se elevan los calores, ¿sí? Se elevan los calores. Entonces resulta que yo hago silencio por miedo. Ahí es incorrecto. Por miedo, porque me va a decir más cosas, porque vamos a terminar dándonos puñete, por miedo, ¿sí? No, hago silencio por amor. Le puedo decir, ¿sabes qué? Estamos muy alterados. Dejemos que pase un poco de tiempo y luego hablamos de esto, ¿sí? Pero no que me callo por huir a la situación, sino que hago silencio por amor, no por miedo. Porque hay muchas personas que en medio pasa algo y cierran su boca y no dicen nada. Pero eso es huir a una comunicación correcta, asertiva. Tú puedes comunicar tu punto de vista desde el amor, no desde el ego, no defendiéndote, sino como lo vimos ayer, ¿no? Ayer decía, me hace sentir mal, me hace sentir no sé qué. Entonces es, mira, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, me siento súper incómoda con esta actitud que estás teniendo. Y soy yo, o sea, me está sentando mal. O sea, como una especie de comunicar lo que está sucediendo. Porque a veces nosotras creemos que la gente es adivina, que la gente debe de saberlo, ¿sí? Que la gente debe de andar dos pasos adelante. O sea, como que si estuviéramos telepáticamente comunicándonos. Y no es así, uno tiene que comunicar las cosas. Ayer una persona me decía que quiere que 15 minutos le escuche unas cosas de... Y le dije que no. Insistentemente me dijo, ¿cuándo puedes? Y le dije, la verdad, no voy a poder. ¿Sí? Entonces es como esta parte de que tú puedes comunicar asertivamente. Entonces yo cogí y le dije, ese tema no me interesa. Era un tema para una charla de seguros o no sé qué. Y yo sé cómo es eso, ¿no? Te invitan a una charla y luego te quieren meter en el negocio. Ay, o sea, insultan mi inteligencia. Entonces, de frente le dije, no me interesa, ¿sí? No me interesa. Em, dice, pero has de tener, no, no se trata de tiempo. Yo tengo tiempo, tengo mucho tiempo, gracias a Dios. Se trata de que no me interesa, ¿ven? Pero eso sienta súper mal. Pero yo soy libre de comunicarme asertivamente, con mucho respeto y mucho amor, pero no quiero. Son 15 minutos, podría darlos, pero no. Y también yo percibo mucho la energía, ¿sí? Percibo mucho la energía cuando es de, ¿saben? Como creándote un compromiso. Lo siento, pero nadie me crea un compromiso. Yo sé qué compromisos tomo y qué compromisos no tomo, ¿sí? Entonces, son manipulaciones y uno tiene que estar como muy eh, abierta a hablar con mucho amor, comunicarte, tener esas conversaciones complicadas y no huir a esas comunicaciones complicadas por miedo, ¿sí? Sino abrir tu corazón y decir, así es como está pasándome. Y ser vulnerable, la parte de la vulnerabilidad no se imaginan el poder que nos da, el poder de expansión que nos da. A ver, Laurita. Mm, Como dices, todo el libro está dejando me está dejando una gran enseñanza, ¿verdad? Me total. llamó también mucho la atención lo que ya comentaste del niño, ¿no? Que a veces es lo único que conocemos y pues ahí queremos estar, ¿no? Eh, y ahora abriéndola un poco más la conciencia, por ejemplo, yo pues sé que hay cosas mejores, ¿no? Y aquí andamos.
Me agradó mucho también eso que practicaba ella de decir, te perdono, Mike, y te dejo en manos del Espíritu Santo, ¿no? O sea, todo eso como para ella, como que sintió que ahí estaba la sanación, pues, y dejó eso en manos del Espíritu Santo y a veces nos cuesta, pues, ceder, ¿no? O aceptar que tenemos que dejar que alguien más nos ayude. Bueno, en este caso, pues, guiarnos, ¿no? Por el Espíritu Santo. Entonces, es algo que me deja a mí muy bonito, que a lo mejor yo en algún momento no sé cómo para dónde ir, pero ahora sé que tengo que pedir ayuda al Ser Supremo, ¿no? A ese en quien confío. Y pues, pues aquí andamos, Ujú. viendo y aprendiendo. Aprendiendo. Y Es que imagínense, sí nos enseñaron a rezar, ¿sí? Sí nos enseñaron a pedirle a Dios, sí. Pero como que de una manera repetitiva, como de una oración, de repetir como lorito, no realmente como activar esas intenciones, ¿sí? O sea, ayer justo escuchaba algo que me llamó mucho la atención, o creo que fue el libro, ya ni sé con tanta cosa que yo veo, pero, no, creo que fue en mi estudio bíblico. Entonces, decía que como que era algo de que lo sanaba, y entonces le decía, em, como la persona le decía a Jesús, a ver si tú puedes. Ya, era un niño que había tenido como mal del estómago, convulsionaba, salía una espuma de la boca, bueno, las que leen la Biblia saben más. Y entonces este padre desesperado le dice a Jesús como, ya me acordé, era un video de TikTok, este, le dice como desesperado, a ver si, mira, ha estado así este niño, ¿sí? Ha estado así este niño y no se sana. A ver si tú puedes hacer algo. Entonces Jesús le responde, ¿cómo que a ver si puedo? ¿Sí? O sea, imagínense. Vamos a pedir, pero dudamos de que sea dado. Dudamos de que va a pasar. Pedimos mucho, pero sin fe. O sea, pedimos, pero como por ahí pido para ver si pasa, pero no creo que pase. Entonces la chica hablaba de todo es posible para Dios. Y ese era como ahí lo tengo, pero ya voy a ver si se los paso. Entonces decía, todo es posible para Dios. Y es una respuesta de que todo es posible para Dios, ¿sí? Que la fe es la que mueve montañas. Entonces, tú no puedes pedir algo dudando de que te sea concedido. Tú requieres ya pedirlo y darlo por concedido, así como cuando pides una pizza, ¿sí? Y tú no dudas de que pides va a llegar. una pizza a domicilio. Este ejemplo lo hacía Tatiana Arias y me gustaba siempre mucho. Pides la pizza y esperas pacientemente. No importa cuántas horas se tarde el repartidor, tú sabes que vas a comerte la pizza, sí. No dudas de que va a llegar, ¿cierto? Entonces ese es el detalle, la parte muy fundamental. Lo pido y ya está. Solo es cuestión de tiempo y que llegue, como la pizza, y comérmela. Gracias, Lauri. Jenis, Quiero comentar algo, así. otro punto que me llamó mucho la atención, que dice que los 3 días representan el tiempo que se necesita entre la crucifixión y la resurrección. Yo, como siempre se los he comentado, pues crecí en la religión católica y fíjate que nunca, o sea, nunca había escuchado esto, ni nadie lo había comentado. Y luego más adelantito dice,
no son más que los 3 días de aguanta, aguanta. Entonces, como que digo, pues siento que estoy en mi fase de los 3 días, Pris, de aguanta, aguanta, todo está por venir. Así lo siento ahorita. Y Ujú, eso me quedo. totalmente. Me gusta esto que acabaste de decir porque es como cuanto más nos sentimos retados, es una invitación a tener más fe. Es que a veces nosotros creemos que las situaciones negativas o retantes es para tirar la toalla y es para cogerla más duro y secarte el sudor y ser más paciente y tener más fe. Es para fortalecer la fe. Yo en el discipulado que estoy, Jesús en esos 3 días fue al desapego de la carne porque Él estuvo aquí, Él fue humano como nosotros, ¿sí? Entonces las almas, cuando ya tú mueres, tú tienes que ir a un proceso de purificación, eso es lo que le llaman el famoso infierno. Incluso él siendo el Hijo de Dios tenía que desapegarse. Y eso es más que el tema de la purga, ¿sí? Desapegarse de la carne para poder otra vez subir al cielo, ¿no? Entonces, él se desapagó de la carne y hay una parte donde María Magdalena lo quiere tocar, o sea, cuando él, cuando él pasa la resurrección, entonces se le quiere tocar María Magdalena, entonces él dice, no, porque todavía no voy con mi padre, porque él estaba todavía en ese proceso, ¿sí? De volver a Dios. Y si lo tocaba, volvía a esta parte, porque cuando va toda la purga, lo que te deja es el ego y el tema de el apego a la carne, a lo físico, a lo que es esta vida. En el cielo no hay ego, en el cielo no hay dependencia a las cosas materiales, ¿sí? Entonces, imagínense que de esto se trata, de hacer caer todas esas cosas. Entonces se necesita 3 días y bueno, dicen que hay otras almas que recorren más, tienen más cosas que resolver, ¿sí? Los que, por ejemplo, a veces mueren en un accidente, o sea, como que se encuentran como almas desencarnadas y piensan que siguen vivos, así como esa película de los otros, ¿la han visto? O sea, cuáles son los vivos y cuáles son los muertos, ¿sí? Y ellos se sienten que, o sea, piensan que todavía están vivos. Entonces hay que ayudarles a que vayan hacia la luz, que cojan el caminito directo, ¿sí? Entonces es muy importante entender que si ella lo explica de una manera bien chévere, esta parte de la resurrección. Entonces, todos vamos a pasar por esa parte. Jenis, Ya es la idea. a mí me Empecemos por... gustó de la parte de esta de las relaciones, me gustó. Cada encuentro intenso representa una conexión kármica profunda y complicada. Sí. Bien, bien. Eh, Esta parte del silencio, silencio por amor, es muy bonito porque cuando ya tú sabes que, que esa persona siempre quiere ganar, siempre quiere tener la razón, no acepta, tú definitivamente tú dices, yo no voy a discutir por decir con Pris, ¿por qué? Porque ella siempre cree que tiene la razón. Entonces uno hace un silencio y es un silencio por amor, para no entrar en conflicto con la otra persona. Entonces, prefiero mejor estar en silencio porque nunca vas a reconocer que tus errores. Ujú. Siempre crees tener razón. Entonces, para mí el silencio por amor es ese. Pero en Eh, cambio allí,
¿Qué pasará ahí cuando tú haces eso? ¿Qué va a pasar ahí? Porque también estamos aquí para contribuirle a otros. Y si yo le dejo a la persona que sigue ese camino, va a seguir como en el camino de la equivocación, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera le podría estar contribuyendo? Lo que pasa es que si yo quiero decirle algo a alguien desde mi ego, o sea, como convencerle, como decirle, piensa como yo, Mm. entonces levanto las barreras de la otra persona. Pero si, por ejemplo, yo le digo a esa persona, ¿sabes qué, Pris? Esta parte que tú me dices, la verdad, no me resuena nada. Siento que no es lo que yo siento o creo. Eh, puedo decir también, ¿sabes qué? Esta parte no te la recibo. Pero es que eso implica mucha valentía y mucha humildad también, porque lo voy a decir desde la humildad. No lo voy a decir. Es que lo que pasa es que la verdad para Jenny, la verdad para Laurita, la verdad para mí, para Espera, es distinta, porque ninguno somos iguales, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces es, tú toma lo que te sirve y lo que no te sirve, suéltalo. O sea, no necesitas comprarte todas las verdades. Necesitas como que eso, tomar lo que te hizo sentido. Por eso yo muchas veces pregunto, ¿qué les resonó? Porque miren todo lo que leímos, leímos 3 partes y solo se quedan pequeñas cosas. Entonces, a eso es lo que me refiero con esta parte de cuando hacemos silencio porque estamos tomando eso. Por ejemplo, en tu caso, Jenny, cuando tú haces ese ejemplo, tú estás haciendo eso para huir de una discusión o para huir de confrontar. Y puede venir de más atrás, ¿sí? Por ejemplo, puede venir de un efecto de cuando la mamá nos decía, y cállate y no digas nada, que yo soy la mamá, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces confundimos las figuras también. En un jefe, en una mentora, estamos viendo a nuestra madre, ¿sí? Son muchos efectos, son muchos efectos. Entonces, a eso justamente es que me refiero con este tema de hacer silencio. Hago silencio, pero no dejo de comunicar cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Puedo yo decir, ¿sabes qué? Esto que tú me estás diciendo me está haciendo sentir incómoda. Mira, no estoy diciendo este, que me siento destruida, ni nada, sino incómoda utilizar esos términos. Es muy poderoso. O no me estoy sintiendo cómoda con esto que me dices, ¿sí? Y ya, y como quien dice, se corta, ¿no? De que esa persona de pronto siga y tal. O sea, que nunca bloqueemos nuestra comunicación, porque eso, ay no, es, eso es eso es un taller completo, este tema. Sí, Este sí. tema es un taller completo. De verdad que la mayor parte de las personas cierra su boca, no dice nada. Prefiere evitar la fatiga como Jaimito el cartero, literal. Cuando uno sabe que ya lleva uno, dos, tres, cuatro, 5 años, son 13, 15, 20 años que uno dice, pero ya qué más. Entonces, silencio Es total. que precisamente ahí está, Jenis, ahí está. Porque yo estoy creyendo que esa persona es imposible de cambiar y no lo estoy viendo en su grandeza. Y entonces comienzo a alimentarlo de su distorsión. Eso es como cuando la esposa dice, es que mi marido es así, asado, cocinado. Él no cambia, siempre será así. Bonito. Dicen que las palabras bendicen o maldicen. Entonces yo estoy creyendo que mi esposo es insoportable, que mi esposo jamás me va a dar la razón, que mi esposo jamás va a abrir su mente, ¿sí? Y pues lo condeno a que sea así. Entonces en el ejemplo de Janice, yo condeno a Pris a que ella va a ser cerrada y nunca me va a escuchar. Tú me condenas a mí con tu creencia, ¿sí? Entonces es muy importante, si ven la profundidad de este tema de la comunicación,
Es súper profundo, ya les digo, esto es para un taller entero, de unos 3 meses siquiera. O sea, es profundísimo y todo tiene que ver con esto. Recuerden que todo lo que yo creo, crea. Si yo creo que Isabel es linda, preciosa, es pura paz, yo voy a tener para mí una Isabel llena de paz y amor, ¿sí? Si yo creo que Esperanza es súper inteligente, sus respuestas siempre van a ser inteligentes, ¿sí? Si yo creo que alguien es malo, que es intolerante, que es un idiota, ténganlo por seguro que él va a representar su papel. Así Parece es. fácil, pero no lo es. Es de mucha conciencia. Y otra cosita que Laurita dice sobre la religión. Ese tema de la religión, ahora sí lo quiero compartir de una manera muy bonita. La religión a veces nos hace sentir separados de Dios, que Dios está en el cielo y está lejos de nosotros. Y Pris decía, repetimos oraciones como loro y, ay, Padre nuestro, que está, pero realmente no se siente. Que cuando tenemos una comunicación, que es lo que yo he aprendido y por eso pues ya no soy tan religiosa, sino libre de, más, como más libre, me siento más en conexión que Dios vive en mí y mientras Él viva en mí, yo lo tengo aquí siempre. Entonces es una manera bonita de conectar. Entonces, esa parte de repetir uno como loro, a Dios y a Jesús, hay que sentirlo en el día a día, en verlo desde nuestros errores, verlo como que estamos siendo perfeccionados y nunca vamos a terminar, porque es una tarea que nunca vamos a terminar. Ujú, Esto es una sombra, abrazar la luz y la sombra, ujú. aceptar. No vamos a ser perfectos, como decía, el único perfecto, pues es Dios. Somos Y perfectos, pero en nuestra humanidad nos desconectamos de esa perfección. Miren, esto nunca me había salido, bajadito del cielo, ¿sí? Es en nuestra humanidad nos desconectamos de nuestra perfección. ese fue lo que creo que la historia de Adán y Eva fue como una bonita manera de representar esa desconexión. Ujú, Entonces, solo bueno, las personas que les cuesta creer, como que Adán y Eva y el universo y salieron y los expulsaron, creo que de eso se trató la historia, de la ujú, ujú. desconexión espiritual. Totalmente. Mm. Entonces, fíjense, ¿no? En nuestra humanidad nos desconectamos de nuestra percepción por el ego. Sí. Dice Laurita, justo lo que he aprendido, que soy un ser espiritual, totalmente. Es que reconocer que soy un ser espiritual es jugar el juego adecuadamente, porque si tú solo crees que eres humana, pues eres un ser limitado, solo este cuerpo, esta cosita que somos aquí, esta carita, este cuerpito. Si tú reconoces que eres espiritual, sabes que por allá estás así. Todo esto es tu campo energético, tu aura, y que puedes a través de tu energía moverte al espacio, al universo, viajar en el tiempo. Está más padre, como dicen las mexicanas. Muy bien, la última parte es que me gustó de la parte de las relaciones. Dice, en las relaciones se dan muchos conflictos que ponen a prueba nuestra fe. Uno de ellos es la traición. Se trata de una palabra que en realidad no entendemos si nadie nos ha que no entendemos si nadie nos ha traicionado. El dolor es muchísimo más intenso cuando es un amigo quien esgrime el cuchillo. Entonces Jesús dijo, en el curso de milagros, Jesús dice que, aunque de acuerdo con el pensamiento del mundo fue traicionado,
Él optó por no percibirlo de ese modo. Dicho de otra manera, él sabía que en realidad no lo podían traicionar, porque lo que no es amor no es real. Entonces, cuando nos atacan, cuando la medicina es tan amarga que necesitamos recurrir a todas nuestras fuerzas para no desplomarnos cuando la tomamos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde está el consuelo? Alguien me dijo una vez que el pavo real fabrica sus plumas comiendo espinas. Hermosa imagen. Las cosas duras y ásperas que tenemos que digerir pueden construir a nuestra belleza. ¿Cómo les quedó el ojo? Y, y aquí hay un ejemplo muy poderoso, ¿no? Llega una enfermedad, llega una quiebra financiera, llega una persona que me traiciona, que me hace botar del trabajo, llega alguien que me hace comerme las verdes y las maduras, digamos, ¿no? Y realmente no se trata de enfocarnos en eso, se trata de enfocarnos en lo que pasa después, cómo uso eso amargo y cómo lo vuelvo belleza para mí, cómo lo vuelvo un propósito. De eso se trata nuestra vida. Esa es la alquimia de la vida, ¿no? Todas las cosas feas que te hayan pasado en tu vida, vuélvelas oro. Ese es el alquimista. Dice, el curso afirma que en nuestra indefensión radica nuestra seguridad. Cada vez que no nos defendemos, ahí está nuestra seguridad. Se trata de una instancia más en la que nuestro poder procede de decir, me haré a un lado y dejaré que Él me guíe. El Cristo interior puede afrontar cualquier ataque. El Cristo interior puede afrontar cualquier ataque, porque el desamor no le afecta. Lo único que puede hacer que el miedo nos afecte es nuestra convicción de que nos afectará. Ahí vuelve otra vez a la mente, ¿no? Lo que creas, crearás. Entonces, solo el amor es real. Todo lo que no es amor es una petición de él. Si alguien está siendo desagradable conmigo, no es real. No es real. Esa persona es amor. Cuanto más crea que es amor, más amor será. Entonces, nosotros tenemos un gran poder, ¿sí? Tenemos un maravilloso poder, que es este poder de co-crear con el universo, creyendo cosas bonitas y cosas que se alinean a la vida maravillosa que queremos tener. Todo lo que no se alinee está listo para ser despedido, ¿ok? Muy bien, chicas, voy a tomar una fotito, ya nos quedamos harto rato. Nosotros somos las curiosas de la información. Voy a tomar la foto de hoy a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. ¿Qué tal les pareció? Poderoso, ¿no? Muchísimas gracias por todos sus aportes. Definitivamente la participación de ustedes nutre más la experiencia, así que les invito siempre a alzar su mano y a permitir que esto haga que sea de lo mejor para nosotros. De lo mejor, porque cuando lo intercambiamos, entonces se nutre más todo. Bendiciones a todas, nos vemos mañana. Chao, chao. Cuídense.